Bienvenidos a su materia Administración Financiera. Vamos a continuar con lo que es la unidad número 7, que se llama Decisiones Financieras y de Inversión a Largo Plazo. Entre esos temas vamos a ver lo que es las principales fuentes de financiamiento, características, repercusiones y el costo de capital. Comencemos con las fuentes de financiamiento. Vamos a recordar que estamos hablando de largo plazo. El financiamiento proveniente de los accionistas propietarios se va a clasificar en fuentes externas y fuentes internas. A su vez, las fuentes externas en nuevos aportes de capital, acciones comunes y acciones privilegiadas, y las fuentes internas en utilidades retenidas, no distribuidas y decreto de dividendos en acciones. El financiamiento proveniente de terceros se va a clasificar en financiamiento de instituciones financieras y a su vez en préstamos a largo plazo, en préstamos hipotecarios y arrendamiento financiero, y la emisión de títulos de deuda en bonos convertibles y certificados de acciones. Y otras fuentes que sería el arrendamiento operativo. ¿Qué son las fuentes de financiamiento a largo plazo? Bueno, las fuentes de financiamiento a largo plazo son aquellas opciones en las que el tiempo para devolver el dinero es mayor a un año. Recordemos que a corto plazo teníamos como máximo un año. Y normalmente los emprendedores lo utilizan para proyectos grandes como arrancar su negocio o bien expandirlo. Y cuando se habla de largo plazo significa que el financiamiento se pagará o se va a regresar en un periodo de más de un año, además de que existen dos medios para obtenerlo, de manera externa. Cuando los flujos de efectivo se generan a partir de fuentes internas en la organización, se les conoce como fuentes de financiamiento internas. Ahora bien, si los fondos se obtienen de fuentes externas, ya sea de medios privados o del mercado financiero, van a ser fuentes externas de financiamiento. También tenemos lo que son los tipos de fuentes de financiamiento a largo plazo. Y tenemos, les recuerdo, las fuentes internas, que son las aportaciones al capital, y las utilidades retenidas, que van a aumentar la capacidad financiera de nuestra empresa. También tenemos en tipos de fuentes de financiamiento a largo plazo las fuentes externas. Tenemos dentro de estas al préstamo, que es la entidad financiera. La entidad financiera entrega al cliente una cantidad de dinero que este último se obliga a restituir al cabo de un plazo de tiempo establecido, más una cantidad de intereses. Y tenemos también la hipoteca, que es un traslado condicionado de propiedad que es otorgado por el prestatario o deudor al prestamista acreedor a fin de garantizar el pago de dicho préstamo. Tenemos lo que es el arrendamiento financiero. Y este es un contrato de arrendamiento o de alquiler de un bien que el cliente firma con la entidad financiera, o sea, el propietario de este bien, por un periodo de tiempo. Y también tenemos lo que es el arrendamiento puro. Es un producto no financiero que consiste en el alquiler a largo plazo de activos fijos, generalmente bienes de equipo o vehículos, que el usuario de dicho equipo realiza a la sociedad arrendadora propietaria de estos bienes. Tenemos lo que son las acciones, y estas van a representar la participación patrimonial o de capital de un accionista dentro de nuestra empresa u organización a la que se pertenezca. Tenemos también los bonos, y pues los bonos son un instrumento escrito en la forma de una promesa incondicional y certificada en la cual el prestatario promete pagar una suma especificada en una futura fecha, en unión a intereses y a una tasa determinada. Características. La deuda a largo plazo tiene la característica de tener un plazo de repago mayor a un año.
por lo que le brinda la posibilidad de obtener mayor flujo de capital y también tener mayor flexibilidad en cuanto a la estructuración de los pagos. Y pues para poder tomar una decisión de financiamiento a largo plazo va a ser conveniente pensar, hacernos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el negocio actual y cuál es la proyección de nuestro negocio? La siguiente pregunta sería, ¿cuánto dinero es necesario para alcanzar los objetivos futuros o poner en marcha el proyecto? ¿Cuánto tiempo pasará para generar mayores ingresos? Y por último, ¿en cuánto tiempo podría pagar el financiamiento? Son preguntas que debemos hacernos antes de solicitar el financiamiento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del financiamiento a largo plazo? Bueno, pues en primer lugar, si ya estamos convencidos de que vamos a obtener un financiamiento a largo plazo, es mejor que sepamos todo lo que implica, independientemente de cómo vayamos a obtener fondos para financiar nuestras operaciones, pues obviamente como en todo proceso vamos a tener ventajas y desventajas de cada una. El costo de capital de la empresa está en función de la estructura o esquema de financiamiento utilizado para la ejecución de las inversiones y del costo de las fuentes de financiamiento. En medida que el costo neto de la deuda sea mayor que el costo de oportunidad del inversionista, la empresa debe trabajar con una relación deuda-capital reducida, es decir, la empresa deberá endeudarse lo menos posible para que sea obviamente una empresa sana. Esta reflexión es posible en la medida que los inversionistas dispongan de suficiente capital propio, ya que en todo una empresa con una relación deuda-capital relativamente alta, los accionistas van a tender a sacrificar sus dividendos en efectivo. Capitalizan sus utilidades para permitir que el negocio se acelere la amortización de su deuda, o bien se busca otras opciones de financiamiento que nos permitan sustituir deuda cara por un financiamiento barato. Ahora, en el otro extremo, se tiene que el costo neto de la deuda sea menor que el costo de oportunidad. Y naturalmente, este es el caso más deseado y lo más usual. Aquí se debe tener cuidado con el ahorro fiscal, porque es posible que durante los primeros años el negocio genere utilidades reducidas e incluso va a generar pérdidas, de modo que el ahorro fiscal no será tangible. Además, es posible que el inversionista, que es el administrador, obtenga del negocio otros beneficios, por ejemplo, remuneración, ingresos por negocios relacionados, entre otros. Y volviendo a lo que son las ventajas, serían que las parcialidades son menores y que hay tiempo para volver a capitalizar nuestra empresa con ganancias. Es las ventajas más importantes. Y nuestras desventajas, que más podemos resaltar, o las más importantes, serían que los intereses son mayores, que el pago final es bastante mayor al individual, y que de acuerdo a la cantidad solicitada puede que sea más complicado que nos otorguen el préstamo. Y por último, que vamos a estar mayor tiempo endeudados. Y bueno, aquí terminaríamos con la clase de hoy. Que tengan excelente semana. Espero sus dudas y comentarios. Muchas gracias.